Bendito sea el nombre de Jesús por los siglos y los siglos de los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor. A Él y solo a Él sea dada la alabanza y la honra. Y los reyes arrojen sus coronas delante de Él, y sus siervos le alaben, y sus hijos levanten manos limpias de iras y de contiendas, y sus hijos abran sus bocas y eleven a Él, al dador de la vida, eleven toda la alabanza y toda la adoración, porque de Sión llega la lluvia temprana y la lluvia tardía, y nosotros seremos como los que sueñan. Diga conmigo: seremos como los que sueñan, y veremos a Dios en Sión. Cambiaremos el valle de lágrimas por una fuente de agua. Aleluya, aleluya. Que de sus hijos salga la adoración más grata, voluntaria y agradable para su Señor. Que honremos al Espíritu Santo y que le invitemos en cada momento de nuestra vida a venir a ser Él el protagonista de cada cosa que vamos a estar nosotros, porque Él es tan grande y tan grande que no puede estar en este lugar. Este lugar está en Él porque este lugar no aguanta la majestad y la grandeza de Él. Dios es demasiado grande para que este lugar lo pueda contener, porque su palabra dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así que yo te invito en esta mañana, no solo los que estamos aquí en la casa de Dios, sino a todos aquellos que todos los domingos se conectan con nosotros y están ahí. Yo te invito a sacar este momento. Yo te invito a que antes de pedirle algo a Dios, sé que estás esperando una palabra, y yo sé que Dios nos va a dar una hermosa palabra, y hoy vas a descubrir cómo enfrentarte a las potestades del infierno y qué cosas pueden ocurrir cuando Dios declara una palabra sobre ti. Pero yo te invito en estos momentos a izar donde estás, a levantar las manos y a inclinar tu corazón a Dios y decirle al Señor en esta mañana: Dios, yo estoy aquí porque tengo tanta necesidad de ti. Espíritu Santo, invita al Espíritu Santo y dile al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, y apodérate de este lugar, apodérate de mí, apodérate de este carro a donde voy, apodérate de esta casa donde estoy, apodérate de este rinconcito, este cuarto, este baño, apodérate de todo este lugar hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Sé que eres grande, pero sé que eres lo suficientemente poderoso como para poderte manifestar aquí donde yo estoy. En el nombre de Jesús, yo estoy declarando, Señor, la tierra más fértil que jamás hayamos visto o conocido, para recibir esa palabra que tú tienes para nosotros hoy. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, ante toda potestad del infierno, ante toda, Señor, fuerza espiritual de las tinieblas, que tu palabra rompe en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas, hasta alcanzar y cumplir el propósito por el cual tú
la has enviado, como dice tu palabra. Declaro en el nombre de Jesús que no se perderá ni una jota ni una tilde de tu palabra, y que ella encontrará cabida en los corazones hoy. Declaro que tu palabra hará prosperar el camino de tus hijos. Declaro que tu palabra hará levantarse y hará sanidades en el nombre de Jesús, y que no hará falta que oremos por los enfermos, porque tú harás que mientras nosotros estamos diciendo tu palabra, la misma unción de tu palabra esté sanando en lugares muy remotos de aquí y aún en este lugar enfermedades que la ciencia quizás ha dicho que ya no tienen remedio. Y tu poder es tan grande en el que yo confío, que sé que ni siquiera tenemos que orar para hacerlo, porque sé que tienes el poder para que tu palabra pase y sane en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Aleluya. Si quieres puedes darle un aplauso al Señor. Hoy vamos a ver una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel. Sé que has escuchado esta palabra otras veces, pero hoy quiero que veas algo que Dios tiene ahí. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, vamos a leer hasta algunos versos. Creo que vamos a leer hasta el verso 13. Luego vamos a seguir viendo, pero quiero que me acompañes a leer desde el verso 1 del capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Vamos a leer una palabra muy hermosa que está ahí. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en el que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia. Quiero que leas, vamos al próximo verso, 14. He venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En el verso 15 dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío,
con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó las fuerzas y no me quedó aliento. En aquel que tenía semejanza de hombre, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad: ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Esta es una palabra muy hermosa y quiero que hoy prestes mucha atención, porque estoy seguro que habrás escuchado esta palabra en innumerables ocasiones. Pero hoy quiero que veas algo. Daniel es un profeta de Dios, probado por Dios desde tiempos de su juventud. Pero a Daniel le toca un momento de su vida recibir algo que Dios tenía para él. Y es que cada vez que Dios tiene algo, cada vez que Dios quiere algo para nosotros, cada vez que Dios tiene algo para darnos, cada vez que Dios tiene algo para bendecirnos, es importante que sepamos que antes de que Dios nos dé eso, vamos a tener una gran lucha, vamos a tener una gran oposición para poder conquistar la bendición que Dios tiene para nosotros. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Dice, este primer verso dice que cuando Daniel recibe esa palabra, la recibe en medio de un conflicto. Diga conmigo, en medio de un conflicto. ¿Hay gente aquí? En medio de un conflicto es que Daniel recibe esta palabra. Dios no toma un momento de mucha quietud para darle a Daniel una palabra que, como consecuencia de esa palabra, iba a traer gran dolor en la vida de Daniel, iba a traer consecuencias muy graves en la vida de este profeta. Y Dios escoge un momento donde esta nación estaba en un gran conflicto bélico. Y en medio de ese conflicto bélico, mientras la gente peleaba, Dios desciende y le habla a Daniel una palabra. Ahora quiero que veas lo que dice esta palabra que Dios le da a Daniel. Primero, era una palabra verdadera. Diga, toda la palabra de Dios es verdadera. Por eso cuando Dios habla, lo que Dios dice se tiene que cumplir, porque la palabra de Dios es verdadera. Y cuando Dios dice algo, lo que Dios dice se tiene que cumplir. Si Dios dice algo, el cumplimiento de esa palabra que Dios dice, no importa cuánto se tarde, se tiene que cumplir, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera. Por eso el Señor dijo: yo soy la verdad. Y Él estaba hablando de sí mismo, porque en sí mismo Él es la palabra. Lo que más vale de una persona no es lo que la persona tiene, es lo que la persona es. Y la palabra es lo que uno es. Por eso la Biblia dice: cuál es su pensamiento, tal es Él. Y yo les estaba hablando hace unos domingos atrás de que nosotros somos un pensamiento. O sea, la palabra de Dios es lo que la palabra que de nosotros es lo que nos define. Y por eso a Dios lo define su palabra. Que cuando Dios dice una palabra, Dios dice una palabra, y esa palabra de Dios es verdad. Y por eso toda palabra que Dios dice se tiene que cumplir, porque es verdad. Y no sé si habrás pasado que o te habrán contado de mucha gente que han recibido una palabra, pero nunca se ha cumplido. Y la gente se frustra porque dice: bueno, ¿qué ocurrió? Que Dios me dijo esto y no pasó nada. Porque posiblemente no fue Dios el que habló, posiblemente fue alguien envuelto en una emoción. Porque toda palabra que sale de Dios es una palabra verdadera. Y por eso cuando Dios va a decirle algo a alguien, Dios cumple lo que dice. En primer lugar, la palabra de Dios es verdadera, y eso yo quiero que lo tengas claro. El conflicto era grande, pero él comprendió la palabra. En medio de un conflicto, una de las cosas que le permitió a este gran profeta de Dios
¿Qué era lo que Dios estaba hablando? Era entender, diga conmigo, entender. Ahora, vea algo, Daniel está en medio de un conflicto bélico en el lugar donde él está viviendo. Pero ese conflicto o lo que está sucediendo alrededor de Daniel, las circunstancias que rodean a Daniel, no afectan al profeta para poder estar en la disposición, en la posición y en el nivel que tenía que estar como profeta de Dios para poder recibir una palabra de Dios. Los conflictos que suceden alrededor de nosotros muchas veces nos afectan tanto que no estamos en la disposición de poder recibir una palabra. Por eso muchas veces en nuestra vida Dios trae a alguien, tiene un profeta, o Dios mismo, aquí Dios no está usando a nadie, es Dios mismo revelándosela a Daniel. Y muchas veces Dios quiere darnos una revelación, pero lo que está ocurriendo a nuestro alrededor nos está afectando. La situación de nuestros hijos, la situación de nuestra familia, la situación financiera, la situación del trabajo, la situación con un compañero de trabajo, la situación con un vecino, la situación de la iglesia. Algo está pasando alrededor de nosotros y nos está afectando. Y cuando lo que está pasando alrededor de nosotros nos afecta, entonces ya no estamos en buena actitud para poder comprender o recibir una palabra que Dios tiene para nosotros. Dios siempre va a tener en medio de un conflicto una palabra, porque lo que hace que haya paz en medio de un conflicto es la palabra de Dios. Y Dios es un experto trayendo una palabra de paz en medio de conflictos. Ahora, vea que los verdaderos profetas de Dios en medio de un conflicto no se afectan, porque Dios depende de ese profeta para poder revelarles una palabra. Y hay un pueblo, una nación que depende de ese hombre. A veces nosotros tenemos en poco lo que nosotros significamos para Dios, o cuánto Dios necesita que estemos en una disposición, abiertos. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien a quien Dios quiere darle una palabra. Y a lo mejor tú estás diciendo: sí, pero yo no soy un profeta, yo no soy un pastor, yo no soy un evangelista, no soy un apóstol, no soy un maestro, solo soy una persona que va a la iglesia y se sienta en una silla. Pero Dios está hablándote a ti en esta mañana. Un profeta de Dios en la categoría de Daniel era alguien a quien Dios utilizaba para darle un mensaje que muchas veces no necesariamente era una profecía para el futuro. A veces era una palabra que venía a cumplirse inmediatamente, pero Dios necesitaba tener hombres en una disposición que cuando Él los necesitara pudieran estar abiertos a que en ese momento, en el medio de cualquier situación, Dios pudiera traer y depositar en ellos una palabra necesaria para cambiar la historia de toda una nación. Y por eso es que muchas veces tú ves grandes hombres de Dios que son utilizados por Dios cuando todo está bien, pero cuando les sobreviene una situación o hay algo a su alrededor que está ocurriendo, se afectan. Y cuando se afecta, nuestra animosidad y nuestras emociones son embargadas, cautivadas por esa situación que nos está rodeando. Ya nuestro estado de ánimo espiritual no está apto para recibir una palabra de Dios. No la recibimos porque no estamos aptos. Ya algo entró en nuestro sistema que dañó, y nuestro sistema no está listo para recibir la palabra de Dios. Fuimos afectados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Así es como muchas veces venimos a la presencia de Dios, y por eso venimos a la casa de Dios, o vemos que Dios está tocando a muchas personas, que muchas personas están recibiendo la palabra de Dios y están siendo bendecidos por Dios, y nos preguntamos: ¿por qué yo no recibo bendición? Porque viniste afectado, dejaste que lo que pasara en tu casa antes de venir para la iglesia, antes de que te sentaras a vernos a través de tu computadora, te afectara. Y estás ahí, pero estás afectado por algo. Estás afectado por una noticia, estás afectado por un comentario que hicieron de ti. Mucha gente se afecta cuando alguien les dice que hablaron mal de esa persona, y la gente se afecta porque les preocupa demasiado que las personas hablen mal de él. Entonces, el preocuparte tanto por lo que la gente dice de ti te afecta para ir a la presencia de Dios y estar apto para recibir lo que Dios tiene para ti. Dios no tiene guardada la revelación solo para algunas personas. Muchas veces hemos dicho que Dios no tiene favoritos. Aprendimos esto de un gran hombre de Dios que es un adorador de Dios, que se llama Marcos Brunet. Y él dice algo muy cierto: Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Y Dios necesita que sus íntimos estén en el momento correcto, con la gente correcta y en el lugar correcto cuando Dios necesita de ellos revelarles algo.
Vea que lo que sucede aquí es que Daniel va a tener una revelación. Dios viene a darle una revelación, una palabra de Dios viene a darle a Daniel. Pero Daniel está en medio de un conflicto. Y es interesante ver la enseñanza que tiene esta palabra. Que Dios sabía con toda seguridad que Daniel estaba apto para recibir la palabra, y que en medio de ese conflicto eso no lo había afectado como para que él no estuviera apto para recibir. Diga conmigo: yo no voy a dejar que nada afecte lo que está dentro de mí. No voy a permitir que las fuerzas del enemigo me roben lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces salimos y entramos de la iglesia como entramos, porque vinimos tan afectados a la iglesia por algo que cuando salimos de la iglesia ya no tenemos la capacidad de haber recibido nada, porque vinimos afectados y no le permitimos al Espíritu Santo que Él pusiera su mano sobre nosotros, y estuvimos todo el tiempo sentados en una silla, y en esa silla estuvimos pensando en el problema, en la situación. Nuestra mente no estaba ahí, nuestro cuerpo estaba ahí, pero estamos afectados. La onda expansiva de una situación que puede ser que no esté sucediendo específicamente a ti, que pueda estar sucediéndole a una persona quizás lejos de donde tú estás, pero esa persona te contó ese problema. Cuidado muchas veces con la gente con la que nosotros nos juntamos, porque muchas veces cuando estamos en medio de una situación y vamos a pedirle un consejo a una persona, que ya esa persona consecuentemente ha sido afectada por otras situaciones, vas a ver que la palabra que va a poner sobre ti, lo que va a depositar sobre ti, va a ser mucho más carga de la que llevaste, y va a salir peor afectado, porque las ondas expansivas de eso que esa persona tomó vinieron sobre ti. Y entonces no sales de ahí con lo que necesitaba salir. No sales con una palabra de sabiduría, no sales con una palabra de quererte levantar, con una palabra de transformación, con una palabra de cambio, porque estás afectado, totalmente afectado. Es como cuando algo se descompuso en algún lugar, y vas a darte cuenta que eso que se descompuso muy bien, su descomposición pudiera haberse efectuado a algunos kilómetros, y esa descomposición hace que muchos pies después de donde eso tomó esa descomposición, ese mal olor esté llegando a kilómetros. Pero no es necesariamente allí donde está llegando el mal olor que se descompuso eso, pero está afectando el ambiente, está afectando es como el humo. Cuando en algún lugar están quemando algo, vas a darte cuenta que el mismo aire se encarga de llevar el humo, y si afectan lugares a muchas distancias o kilómetros, son afectados, y personas que padecen de enfermedades como de asma, de su sistema respiratorio, son afectados a kilómetros. ¿Por qué se afectaron? Porque algo ocurrió en algún lugar y eso fue llevado por el viento. Y eso es lo que pasa con las personas cuando muchas veces no reciben. Dios tiene algo para ellos, pero están afectados. Por algo se afectaron y no pueden recibir. Pasa lo mismo cuando tienes una computadora y gastaste quizás 1,200, 1,300, compraste la mejor computadora, y en un instante, cuando prendiste la computadora, un virus entró en la computadora y ni siquiera te permitió ponerle ningún tipo de información, porque tu computadora está afectada por un virus. No recibe ni te da información, está totalmente afectada. Y puede ser que esa computadora, escúcheme bien esto, dígale al que está al lado suyo, escucha bien. Toque a la persona que está al lado suyo y dígale, escucha bien. Toque a alguien que está al lado suyo y dígale, escucha bien lo que Dios tiene que decirte hoy. Si le permites a las circunstancias afectarte, no estarás listo para escuchar la palabra de Dios. Y por eso a veces estamos diciendo, pero Dios no me habla, yo no escucho la voz de Dios. No, Dios está hablándote. Dios viene hace tiempo hablándote, pero estás afectado. Una situación te afectó. Tus oídos no están bien, no están propensos para escuchar la voz de Dios. Tus oídos no están circuncidados para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y por eso ahora Dios tiene una palabra, pero no estás en la actitud correcta de recibir la palabra de Dios. Daniel dice la palabra de Dios en el primer verso, y comprendió la palabra. Oiga esto, la comprendió. Diga, yo la voy a comprender. Para comprender la palabra de Dios tienes que estar en una actitud correcta.
Por eso mucha gente anda preguntando y preguntando y preguntando. No están en la actitud correcta. Cuando tú escuchas a Dios, no andas preguntándole a Dios ni a la gente: ¿y qué fue lo que Dios dijo? ¿Y qué fue lo que el pastor predicó? ¿Y de qué fue que hablaron en la iglesia? Porque tú estás en actitud correcta. Puede ser que haya salido en un gran conflicto de tu casa, pero no dejaste que ese conflicto te afectara, porque sabes que Dios está en control. ¿Por qué Dios está en control? No porque Dios manipula las situaciones. Dios está en control porque tú le permites a Dios controlar tu entorno. Y cuando Dios puede controlar el entorno nuestro, Dios está en control de todo. Y entonces nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos puede afectar, ni lo que digan de nosotros. ¿Por qué lo que digan de nosotros no nos puede afectar? Porque ya nosotros sabemos lo que Dios dijo de nosotros. Y cuando tú sabes lo que Dios ya dijo de ti, lo que dicen de ti no te afecta. Pueden decir muchas cosas de ti, pero cuando sabes que Dios dijo algo de ti, y lo que dijo de ti siempre va a ser mejor, va a ser la verdad de lo que tú eres para Dios, no vas a afectarte por lo que el enemigo diga de ti. Debes alegrarte en esta mañana y decir: oh, esa palabra es para mí. Debes alegrarte en esta mañana, poner tus manos y aplaudir y decir: Señor, gracias, porque esa palabra es para mí. No vayan a aplaudir tanto. Él comprendió la palabra. Y oiga lo que dice: y tuvo inteligencia en la visión. Diga, tuvo inteligencia. Dios le venía a dar una visión a Daniel. Y hay cosas que tienes que tener, que son demasiado importantes cuando Dios va a darte una visión. Número 1, no puedes dejar que lo que está alrededor de ti te afecte. Y número 2, debes comprender la palabra. Ahora, si no dejas que lo que está alrededor de ti te afecte, vas a comprender la palabra, porque tu mente va a estar diáfana para escuchar, para poder procesar lo que Dios tiene para ti. Por eso cuando somos afectados, nuestra mente está distorsionada, nuestro pensamiento está distorsionado. Pero cuando estamos en la actitud correcta, lo que está alrededor de nosotros no nos afecta, y entonces nuestra mente está lista para comprender. Diga, mente lista para comprender. Aleluya. ¿Están aquí conmigo? Y tuvo inteligencia en la visión. Dios no va a poner ni le va a dar una visión a alguien si no tienes inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? Haber llegado a ser el mejor catedrático de alguna universidad, haber estudiado en Harvard, haber escalado los peldaños más altos en la educación. Muchas de esas personas que tienen todo eso que he mencionado antes no necesariamente son inteligentes. El Señor habló de una verdadera inteligencia, de aquellos que pueden procesar una información que viene del Espíritu de Dios correctamente, asimilarla, reconocer que esa información es la verdad, y llevarla al corazón y vivir en esa verdad, declarar esa verdad, caminar en esa verdad, levantar esa verdad en la vida y vivir todos los días en esa verdad. Eso es ser inteligente. Ser inteligente es decidir, tomar la mejor decisión, no solo la decisión correcta, la mejor decisión. Por eso mucha gente, no necesariamente porque esté capacitada intelectualmente hablando, sean inteligentes. Los inteligentes son aquellos que saben decidir, tomar la decisión correcta y decidir siempre en aquello que Dios quiere que decidamos. Esos son los inteligentes. Diga, yo soy inteligente. En aquellos días, dice el verso 2, yo, Daniel, tuve afligido por espacio de 3 semanas. Ahora quiero que veas dónde viene la visión. Vas a ver cantidad de gente por ahí diciendo que Dios le habló con profecías, cantidad de gente que tiene mensajes, cantidad de gente que sacan las famosas nuevas revelaciones, cantidad de gente que vienen con un evangelio diferente, cantidad de gente que viene con un mensaje que supuestamente Dios les reveló. Ahora voy a decirte a dónde viene la revelación de Dios.
¿Cuál es el tipo de hombre? Y cuando hablo de hombre no estoy hablando solamente de hombres por decirle sexo masculino. Estoy hablando de cuál es el tipo de persona que Dios escoge, a dónde Dios los escoge y cuál es la razón que Dios escoge para darle una visión. Diga conmigo, visión. Los grandes hombres de Dios visionarios no recibieron la visión estando sentados en la televisión viendo la mejor pelea de boxeo. Los grandes hombres de visión no recibieron la visión viendo la mejor película. No estoy diciendo que esto sea malo. Los grandes visionarios de Dios no recibieron la visión de Dios divirtiéndose, pasando un día de picnic. Los grandes hombres de Dios no estaban en la playa recibiendo una visión. Ninguna de las cosas que acabo de mencionar antes es mala. Todas las hacemos y nosotros acostumbramos a ir a la playa. Yo voy a la playa, voy al cine, veo películas, me gusta el boxeo. Lo que estoy diciendo es que Dios está buscando hombres que sepan tener intimidad con Él. Cuando Dios ve hombres que desafían, que ante los retos de la vida desafían esos retos y se atreven a decirle a Dios: yo voy por más. Voy por algo que sé que no lo voy a poder encontrar frente a la pantalla de una televisión. Mire cuántos cristianos y cuánta gente malgastamos nuestro tiempo viendo programas de televisión que nada nos edifica. Ahora, la pregunta es ¿cuánto podríamos saber de la palabra de Dios? ¿Cuánta palabra de Dios tendríamos dentro de nosotros si todo el tiempo que le dedicamos a la televisión se lo dedicáramos, por lo menos de todas las horas que le dedicamos a la televisión, le dedicáramos de esas horas todos los días 2 horas a la lectura de la palabra de Dios? ¿Sabes que en una encuesta que se hizo hace unos años se descubrió que la gente que menos lee la Biblia son los cristianos? Es increíble, pero es así. Los cristianos no leen la Biblia. Entonces estamos pidiéndole a Dios, queremos algo de Dios, pero hay un precio, hay unos procesos por los donde Dios va a pasarnos, y hay un momento donde Dios va a mirar cómo está nuestra vida, a dónde estamos, en qué posición estamos para recibir la visión. Diga conmigo, visión. Visión. Esté aquí, por favor. Visión es aquello que tiene una persona que hoy puede ver lo que va a pasar mañana. Por eso los grandes hombres visionarios, los visionarios de Dios, buscan estar en ese cuarto de intimidad con Dios, porque saben que algo vendrá. Quiero que me escuches esto bien, porque es para ti. Dios tiene todas las posibilidades. En la ley de las posibilidades, 100% de esa ley de las posibilidades está sobre nosotros, a favor de nosotros. Y Dios que no conoce la palabra imposible, sabe que todo lo puede traer sobre ti, esa bendición, esa gran prosperidad que estás esperando, esa aventura de fe por la que le estás pidiendo a Dios. Dios está a punto de dártela, pero lo que Dios no ve de ti es que tengas la actitud correcta y que estés dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para recibir eso que Dios quiere darte. La gente está tan afectada. ¿Sabes cuánta gente tú invitas para la iglesia y están afectados en su casa porque perdieron el trabajo? Se afectaron. Venían a la iglesia a servir a Dios, iban a sus iglesias a servir al Señor y a levantar las manos cuando tenían el trabajo, y se enseñaron que a Dios se servía cuando todo iba bien, pero cuando las cosas se pusieran mal, dejáramos a Dios plantado y no le diéramos alabanza ni adoración a Dios. Dios no podrá bendecirte si no estás conectado a la obediencia total de Dios. No podrá llevar la bendición de Dios, no porque Dios no quiera, porque Dios no puede violentar su palabra. Y por eso ve el lugar donde Daniel está recibiendo la visión. A mí me parece algo mágico cuando yo escucho a la gente de estos tiempos decirme que recibieron visiones y palabra de Dios, y sus vidas son desiertos, sequedades,
que no tienen nada para ofrecer, son desiertos secos, sin una palabra, sin una revelación, solamente tienen una letra, tienen la capacidad de poder ponerse frente a la gente y poderles distorsionar una palabra, lavarles el cerebro, sacarles su dinero, y a eso la gente le llama revelación. La gente se pone de pies a aplaudir a alguien que les dice algo lindo, pero ni siquiera esa persona ha vivido unos segundos en la presencia de Dios. Hoy la gente se pone de pie a aplaudir solo cuando alguien dice una palabra que parece lo más espectacular. Y más que a veces una revelación de Dios, es un espectáculo humano. Nos cuesta darle un aplauso al Espíritu de Dios, pero nos ponemos de pie a aplaudir lo que un hombre dice solo porque lo dijo un hombre y nos parece fantástico y decimos, oh, wow. La misma palabra que a lo mejor leímos una noche y que no sentimos nada. Lo mismo que nos cuesta darle un aplauso a Dios en la iglesia cuando el Espíritu Santo nos está diciendo algo. Si fuera fácil hacer esto, este lugar estaría lleno de personas. Si fuera fácil aceptar el reto, hoy no tendríamos las necesidades que tenemos. Si fuera fácil aceptar esto, saldríamos corriendo y dejaríamos todo de mano y nos olvidaríamos y diríamos, no vale la pena seguir. Pero mientras haya una sola persona, tenemos una responsabilidad delante de Dios de venir a este lugar y darles una palabra. Podríamos irnos, salir corriendo y decir, ya no podemos. Y nos esforzamos todos los meses por cumplir, nos esforzamos todos los meses por hacer todo lo posible. Y a veces ya no nos quedan fuerzas, pero aún así le estamos pidiendo a Dios y le estamos diciendo, Señor, ayúdanos, tú nos llamaste a hacer esto, tú no vas a dejar a tus hijos en vergüenza. Nadie nos obliga a quedarnos, nadie nos obliga a hacer esto. Pero si fuera fácil hacerlo, la gente permanecería. ¿Por qué la gente no permanece? Porque la gente no tiene ese tipo de relación con Dios. Y por eso vemos hoy la gente corriendo detrás de hombres y hablan de una famosa revelación. Una revelación que hace años está aquí, que no hay nada nuevo. Si no lo hemos visto, es porque no hemos estado preocupados correctamente, buscando la presencia de Dios íntimamente para que se nos revele el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque toda palabra de Dios no se puede entender a menos que no venga la revelación del Espíritu. Pedro no pudo entender ni comprender con quién andaba si no se le hubiese revelado el Espíritu de Dios. No estoy hablando de alguien que había escuchado hablar de Jesús. Estoy hablando de un hombre que andaba con él todos los días, que lo veía hacer milagros, que veía sanar leprosos y ni siquiera sabía quién era él. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que si alguien quiere conocer a Dios, tiene que ser a través de una revelación. Y por eso vemos los espectáculos que hoy vemos. Y sé que mucha gente a lo mejor se enoje conmigo con esto, pero Dios está cansado de esos espectáculos humanos. El Espíritu de Dios está triste viendo los espectáculos humanos que se levantan en muchas iglesias aplaudiendo el concepto humano de un hombre, mientras el Espíritu de Dios se queda sin la verdadera adoración y alabanza. Nos cuesta reconocer su presencia, pero cuando viene un hombre nos ponemos de pie para gratificar una palabra que viene del mismo Dios, y a Él, solamente a Él debiéramos darle la gloria, la honra y el honor. Por eso Dios vio a dónde estaba Daniel. En aquellos días, dice Daniel, yo estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y vea dónde estaba Daniel en el verso 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas, 21 días estuvo Daniel en un ayuno. Un ayuno que hoy, al comenzar, al inicio de cada año, se convirtió en una moda, en una costumbre. Podríamos dejar de comer y pasar hambre. En eso se convierten los ayunos que se hacen. Número 1, cuando el ayuno, en primer lugar, el propósito carece de algo fundamental que se llama humillación. Cuando lo principal en un ayuno no es humillarnos,
no es reconocer que hemos fallado y ir delante de Dios en humillación, el ayuno se convierte en una dieta para pasar hambre. Los beneficios de ese ayuno podrían verse en nuestro cuerpo, pero no en el espíritu. Daniel no estaba pasando hambre. No estaba haciendo el ayuno de Daniel todos los eneros de cada año, como lo hacen todas las iglesias en cada año. No estoy diciendo que eso sea malo, pero esto no se puede convertir en una costumbre. El ayuno tiene que tener como principal objetivo la humillación. Segundo, tiene que tener un propósito. Si no, pasamos hambre. Y por eso vas a ver la gente todos los eneros hacer ayunos. Y cuando los ves en el próximo enero, la vida de esas personas no ha cambiado. Si voy a entrar a la presencia de Dios y digo que estuve 21 días en la presencia de Dios, y al salir de la presencia de Dios no ha sucedido nada en mi vida, entonces pasé hambre por 21 días, porque la presencia de Dios debe transformarme, la presencia de Dios debe purificarme, la presencia de Dios debe desatar en mi vida algo sobrenatural. Yo no puedo salir de la presencia de Dios como entré. Yo les invito a ustedes, les reto en esta mañana a aceptar este reto de Dios, a que los próximos días podamos ver por qué estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Por qué a una iglesia que en un momento dado las sillas se llenaban, de repente la gente se va y hay una incomprensión de la gente, y la gente empieza a culpar a Dios, a culpar a los pastores? Porque cuando nos paramos aquí, y si queremos mantener la iglesia llena y queremos negociar los diezmos y las ofrendas de la gente en no decir la verdad, si tenemos que callar la verdad de Dios y dejar pasar el pecado en la casa de Dios, si tenemos que acariciar la fornicación y tenemos que aceptar las mentiras y el adulterio en la casa de Dios, si tenemos que dejar que nuestros líderes en la iglesia vivan doble vida, y para que aceptemos eso tengamos que refugiarnos y negociar sus diezmos y sus ofrendas, entonces será mejor renunciar, ponerle un candado a esa puerta e irnos, porque esa no es la iglesia que Dios nos mandó a levantar. Y si para hacer eso nos costó quedarnos como hoy estamos, lo vamos a hacer, porque no somos pastores que negociamos la verdad de Dios. Hemos estado predicando esto por 19 años y no hemos tenido un sueldo en ninguna iglesia. Hacemos esto por un compromiso y un pacto que hicimos con Dios. Humanos, igual que todos ustedes, hemos recibido los embates de esta fuerza del maligno en traer el desánimo, pero igualmente nos hemos levantado a llevar eso delante de Dios y a venir aquí a cumplir, no con una obligación, sino con un pacto que hicimos con aquel que nos llamó. No es una obligación venir a predicarte una palabra, es un pacto fiel de poderle agradecer a Dios lo que Él hace todos los días con nosotros. Puede ser que hoy no tengamos en este tabernáculo todo lo que querramos tener, pero estamos esperando, porque de un momento a otro sabemos que Dios va a hacer algo para bendecirnos y Dios va a volver a levantarnos. Pero mientras eso pase, uno escoge decidir en la vida qué va a ser. ¿Vas a mantenerte siendo del montón de los cristianos amontonados que no oran, que no ayunan, que se conforman con tener una Biblia, muchas veces ir a la iglesia si es que vamos a la iglesia? Dios no te excusará. Y esto te lo quiero decir en el Espíritu de Dios. Dios no te excusará. Porque si Dios no excusó a los grandes profetas y hombres de Dios, y a ellos Dios les puso en el corazón llegar hasta el final, y algunos dicen en el libro de Hebreos capítulo 11 que ni siquiera vieron cumplidas las promesas y murieron por esas promesas. Y si ellos no fueron excusados por Dios, dime qué le vas a decir a Dios como excusa para no servirle en la forma en la que tienes que servirle. Quiero que me escuches en esta mañana, porque esta puede ser quizás una de esas veces que el Espíritu de Dios por última vez te esté diciendo una palabra antes de que venga algo grave sobre tu vida.
¿Cómo te va a excusar Dios si Dios sabe que puedes hacerlo? Por eso la Biblia dice: oh hombre, eres inexcusable. No hay nada que nos excuse delante de Dios, porque las excusas son mentiras. Las excusas son mentiras. Una razón, ni siquiera es imposible con una razón servirle, pero una razón tiene una gran diferencia. Hay una diferencia entre una razón y una excusa. Una excusa es la que damos para satisfacernos a nosotros mismos y sentirnos bien y decir: me siento bien, pero sabes adentro de ti que es una mentira. Una razón es aquello que tiene peso, que no te permite en un momento poder cumplir con algo, pero no estás diciendo que no vas a cumplir. Estás diciendo que en ese momento eso no te lo permitió, pero no estás poniendo como traba o diciendo: esta será lo que voy a utilizar todos los días para decir que no puedo. No, las razones ocurren en un momento, y las personas que dan razones siempre se levantan para vencer esas razones, caminar por encima de ellas y poderlas vencer y poder proclamar victoria encima de esa situación que muy bien en un momento de nuestra vida nos puede limitar a hacer algo. Daniel había escogido estar 21 días en la presencia de Dios. Un hombre sabe cuál es el camino que tiene que tomar, cuál es la ruta, el norte a seguir cuando las cosas a su alrededor no están bien. En medio de un conflicto, cuando las cosas están viniendo abajo, Dios necesita hombres visionarios que puedan mirar su mirada no a su alrededor, sino al cielo. Por eso Dios nos ha enseñado a nosotros, como David, a que cuando vienen momentos difíciles no miremos lo que nos está rodeando. David dijo: ¿a dónde podré poner mis ojos? ¿A dónde alzaré mis ojos? ¿A los montes que lo rodean? Ver que esos montes, que eran como murallas que rodeaban aquella ciudad, podrían muy bien convertirse en aquello que podía darle estabilidad, protección. Pero él mismo dijo: no, aún esos montes no significan para mí lo que necesito yo. Alzaré mis ojos a Dios, porque de Él viene mi socorro. David nos enseñó que Dios está buscando hombres que en medio de ciudades rodeadas de malicias vendadas, ciudades llenas de muros, de fuerzas demoníacas, de fuerzas antagónicas que vienen del mismo infierno. Dios está buscando hombres que en esos lugares estén viviendo en esa situación, pero que sepan en quién han creído. Por eso, en medio de un conflicto, cuando en las ciudades, en los pueblos, en las iglesias, el enemigo trae conflictos, los hombres que se van a quedar de pies y no se van a ir son aquellos que permanecen en la presencia de Dios, aquellos que saben buscar a Dios y que en la intimidad de sus cuartos han oído la voz de Dios. No van a ser aquellos que van a salir corriendo, y no les va a infundir el diablo miedo, y la voz del enemigo no los va a hacer temblar y van a salir huyendo. Aquellos que permanecen en la presencia de Dios en medio de un conflicto se quedan quietos esperando a Dios. Nos van a decir que estamos locos. Cuando yo pienso lo que hoy estamos haciendo, me doy cuenta que sí, que hay que estar loco para hacer esto, que uno no tiene que pasar por todo esto, que mañana podemos decir: vamos a ponerle un candado y vamos a entregar la llave y llevemos estos hermanitos a cualquier iglesia y que vengan alguien a buscarlo, y nosotros los pastores nos quedamos sin ninguna preocupación. Eso sería lo que haría una persona que no vive en la presencia de Dios. Eso sería lo que haría alguien que en medio de un conflicto sale corriendo, huyendo. Porque cuando la gente no se atreve a enfrentar a los problemas, no solamente demuestran su cobardía, sino que a donde quiera que vayan el problema va con ellos. Porque la mayoría de las veces el problema no está en la iglesia, el problema está en la gente que está en la iglesia. Y donde quiera que vayan tienen el problema. Se pueden ir a Júpiter y allí en Júpiter tienen el mismo problema.
Dios no es el problema. El problema eres tú. El problema eres tú, que Dios te habla, que Dios te busca. El problema eres tú, que le pones a Dios una excusa, que justificas lo que haces. Dios no te va a excusar. Y te lo voy a volver a decir mirándote: Dios no te va a excusar. Muchas de las enfermedades que hoy vienen sobre las personas son productos de desobediencia. El apóstol Pablo habló acerca de cuando van a participar de la cena del Señor. Y habló de eso el apóstol Pablo, de que muchas personas hoy estaban viviendo en una maldición. Tú no puedes vivir en bendición, en desobediencia. Dios jamás va a aceptar tu desobediencia, jamás. Y por eso, producto de una desobediencia, hay gente que está a punto de vivir cosas catastróficas de las que no se van a poder levantar. Daniel sabía que alrededor de él había un conflicto, y en vez de salir corriendo, tenía dos opciones. Daniel tenía dos opciones: unirse a los del conflicto, o enajenarse de ese conflicto y buscar a Dios y no permitir ser afectado por lo que estaba pasando a su alrededor. De las dos tomó la segunda y dijo: yo no voy a ser parte del conflicto. Dile a la persona que está al lado tuyo: yo no vine a esta iglesia para ser parte del problema. Yo vine a esta iglesia para bendecir. Yo no voy a ser parte de un problema, yo voy a ser parte de la bendición de Dios. A eso yo vine, a eso Dios me llamó. Yo no vine a cargar la iglesia, yo vine a quitarle carga a la iglesia. Yo no vine a robarle el sueño a los pastores. Yo vine a hacer que mis pastores duerman felices en sus camas y piensen que yo voy a estar ahí, aunque sea la última persona que quede en la iglesia. Porque muchos pastores mueren del corazón. Porque mueren ahogados en los conflictos de la iglesia. Se ahogan, se sumergen en las situaciones de la iglesia que nadie entiende. La situación pastoral de una iglesia no depende de cuánta gente tú tengas. Tu pasión por lo que haces, por el llamado de Dios, es lo que te permite a ti poder ver más allá de lo que la gente ve, qué significa la iglesia para un ministerio. Cuando tú ves que hay un conflicto, que algo el enemigo está levantando, que hay aires de tormentas, Dios siempre da un aviso. Dios siempre da un aviso, y el Señor dijo: nada sucederá sin que antes yo no se lo haya revelado a mis siervos los profetas. Y Dios no hará nada, nada se moverá sin que Dios primero nos avise. Y Dios tiene sus profetas para avisarnos. Y cuando Dios decide avisarnos y no nos avisa a través de un profeta, Él se revela a nosotros. Muchos de nosotros Dios nos ha hablado personalmente y Dios nos ha avisado de cosas en nuestra vida. Aquí hay gente sentada que ha visto ángeles en sus casas. Ancianitas que han visto en su soledad ángeles guardarlas y cuidarlas, y Dios les ha permitido ver esos ángeles. Porque a esas ancianitas que hoy en estar aquí les hemos enseñado desde el primer día a buscar la presencia de Dios. Les enseñamos que ellas jamás estarían solas en sus casas, y que a sus 90 y 92 años Dios estaría allí. Le han pasado cosas como le puede pasar a cualquier persona, pero en medio de su situación sabe que han proclamado: Dios está conmigo, Dios no me va a dejar, Dios me va a levantar. Y nosotros hemos visto a Dios no solamente cuidarlas, defenderlas. Uno decide en medio de un conflicto qué va a hacer: salir huyendo. Es lo que hace la gente. Cuando las cosas están bien, la gente quiere estar contigo. Cuando nosotros éramos pastores en Utuado y teníamos una iglesia grande, se nos sobraban los amigos, las invitaciones. Todo el mundo quería estar con nosotros. Tener una iglesia grande representaba algún poder humano para ellos, nunca para nosotros. Para
nosotros aquello representaba una bendición inmerecida, por la que le damos gracias a Dios todos los días. Y ver aquellas casi 300 personas en una mañana adorando a Dios, era un regalo que nosotros veíamos inmerecido. No nos sentíamos grandes porque ahora Dios nos había bendecido, y nos acordábamos de personas que habían empezado antes que nosotros y tenían iglesias que tenían 3 o 4 personas, y íbamos a honrarlos igual. Y yo le decía a la pastora anoche, hace 16 años atrás, se nos sobraban los amigos porque teníamos una iglesia grande. Hoy no tenemos amigos. Porque no tenemos esa iglesia grande. Y eso representa, en los tiempos de hoy, tener una iglesia grande representa para algunas personas una posición social. Pertenecer a una iglesia de una persona reconocida representa para las personas tener posición social. Decir, yo voy a la iglesia de fulano. Eso representa un estado social, que no representa el decir, voy a la iglesia de fulano de tal que nadie lo conoce. Por eso tú ves que hace 25 años atrás la gente buscaba las iglesias más pequeñas, porque eran más dadas a buscar la presencia de Dios. Pero eso se fue convirtiendo en una moda. Y no es que tener una iglesia grande sea malo. Lo que estoy diciendo es que no debe cambiar. El número de personas no cambia el corazón de un ministerio. Dios no nos ama más a nosotros hoy porque somos sus hijos, porque antes de que fuéramos sus hijos Dios nos amaba igual. Dios no me ama a mí más hoy porque soy pastor, que antes de que yo le conociera Él me amaba igual. Porque el amor de Dios no cambia. Dios no va a dejarse sentir más ahora que somos poquitos que cuando seamos muchos, porque la presencia de Dios no va a cambiar. El lugar no es lo que trae la presencia de Dios. Eso lo cargas tú en tu corazón, y cuando vienes con buena actitud y has vivido en la presencia de Dios, tú traes esa presencia de Dios a la iglesia. Daniel estuvo 3 semanas en la presencia de Dios, y durante 3 semanas no comió manjar delicado, o sea, todo lo que más le podía haber gustado, las mejores carnes. Daniel renunció a eso y dijo, no voy a comer ni carnes, ni vino, ni me voy a ungir con ungüento, no me voy a echar perfume, y voy a estar estas 3 semanas en la presencia de Dios. ¿Qué hacía Daniel 3 semanas en la presencia de Dios? Había un conflicto, y por eso Dios lo llama inteligente, sabio, porque fue el único que en medio de un conflicto, en vez de salir corriendo, se encerró con Dios. Fue el único que fue a buscar una respuesta de Dios a ese conflicto. Fue el único que quiso ver mucho más allá de una mirada natural qué era lo que estaba pasando en su tierra. Si tú ves Puerto Rico en un 100/35, tiene más iglesias que cualquier otro país en el mundo, pero no ha cambiado la criminalidad en Puerto Rico. Las cientos de miles de iglesias que hoy tenemos y salen y siguen saliendo en Puerto Rico no han cambiado a un Puerto Rico que todos los días se sumerge en la criminalidad y que sus calles se llenan de sangre. ¿Por qué no ha venido sobre Puerto Rico un gran avivamiento? Porque hay una guerra, un conflicto, que más que el conflicto que hay del infierno por tratar de quitar la protección de Dios a una isla que Dios tiene bendecida y protegida, es un conflicto pastoral, ministerial, de hombres y de mujeres que se pelean por quién va a ser el mayor, que se pelean por quienes van a tener
la mejor cobertura. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Y peleando por ese protagonismo de ver quiénes son los que mejor van a salir. Hoy nuestro país se nos está cayendo en pedazos frente a nosotros. Y frente a las puertas de las iglesias nos matan la gente. Y no cambia nuestro país, porque la guerra no es con el infierno. Somos culpables los ministros, pastores, iglesias en este país, que se pasan peleando todos los días por ver quién es el mayor. Podemos hacer proclamas de 40 días de ayuno, y yo respaldo eso y voy a eso. Pero esto no va a cambiar si a esos 40 días de ayuno vamos a ir a buscar protagonismo. Si las emisoras de radio y de televisión de este país se siguen proclamando grandes ellas y quitándoles a Dios la gloria, Dios va a dejar un día que esas señales dejen de transmitir. Si cada una de ellas va a decir quién es la primera, quién es la más grande, quién es la mayor, y se olvidan de que en el reino de los cielos el mayor es Él, y que no hay nadie grande en la tierra, que el mayor es Dios, y que a Él hay que darle la gloria y la honra, entonces este país va a ser bendecido. Como ministro de Dios, quizás nunca llegue nadie a escucharme esto que estoy diciendo hoy. No tengo los medios. No tengo los medios ni la cobertura de gente para que esta palabra que hoy yo estoy diciendo llegue. Pero como pastor y ministro de Dios, me voy a cuidar de que el reino de Dios, aquí donde estamos, sea establecido. Y que cada cosa que pase de cada lugar que sucede, hay alguien en el cristal. Dios se lleve la gloria, Dios se lleve la honra y el honor. Nos vamos a cuidar de que cuando crezcamos y Dios nos dé lo que nos ha dicho que nos va a dar, podamos ver y entender que no importa lo que ocurra, Dios es el grande y soberano Dios, y que a Él tenemos que darle la gloria, la honra y el honor. Vamos a aprender que en medio de las situaciones difíciles, en vez de usar nuestra boca para hablar y perder el tiempo y las energías que perdemos tratando de buscar una explicación a por qué pasan y suceden las cosas, les dije que hay procesos de Dios. Y en vez de gastar nuestras energías preocupados, preguntándonos por qué está pasando esto, debiéramos poner ese tiempo en la presencia de Dios. El país se caía en pedazos en un conflicto bélico donde estaba Daniel. Y mientras esto pasaba, en ese año tercero de Ciro, rey de Persia, Dios decidió darle una revelación a Daniel mientras Daniel estaba en la presencia de Dios. No va a venir la revelación de Dios a hombres cualquiera. Dios no va a poner en cualquier hombre, Dios no va a poner en cualquier lugar su presencia. Dios no va a traer su palabra y se la va a dar a cualquier persona que luego va a tomar eso y va a buscar aires de grandeza. Dios está buscando hombres que caminen de rodillas, que sepan poner su cabeza en sus pies y puedan elevarle de sus pies la mirada y ver quién es el grande en el reino de Dios. Buscar la presencia de Dios no es una opción. ¿Cómo puede la gente pasarse años sin saber lo que es un ayuno? ¿Cómo puede pasarse la gente? Nuestro país era mejor hace 50 años atrás. Y tú vas a decir: yo no voy a cambiar estos neones, ni el aire acondicionado donde lo tengan, por el internet y todo lo que tenemos hoy. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que 50 años atrás las iglesias vivían de rodillas, ayunaban en el año muchas veces y traían sobre sus congregaciones y sobre sus países y ciudades la presencia de Dios. De ahí que Evans Robert trajo un avivamiento después de 13 años de orar, pero no fue hasta 13 años orando que vino Dios a poner un avivamiento.
a traer un avivamiento. 50 años atrás las iglesias en Puerto Rico oraban y ayunaban y se proclamaban ayunos y oían los anuncios, más que anuncios de conciertos que son muy buenos. Pero en muchos de estos conciertos la gente va a divertirse, a pasar un rato bien. Y muchas de estas personas son artistas que no llevan al pueblo a una verdadera adoración. Dejémonos de show y de espectáculos. Dios no quiere espectáculos. Dios quiere adoradores que sepan llegar a la presencia de Dios y que lleven al pueblo a la presencia de Dios. Hombres y mujeres que sepan llegar a la presencia de Dios antes de hacernos llegar a nosotros. ¿Cómo nos van a llevar a través de la presencia de Dios si son solo artistas que se preparan para dar un espectáculo y no viven en la presencia de Dios? Y será lo mismo ir a un concierto de un artista secular que de uno que solo porque va a la iglesia dice que es cristiano, pero no sucede nada en esos conciertos porque solo la gente va a comprar una taquilla y a pasar un rato bien. No hay verdadera adoración. Si hubiera adoración, no podríamos estar de pies en los conciertos. Si tuviéramos hombres y mujeres de Dios, y sé que los hay, que más que venir a un país por una ofrenda, vienen porque traen en el corazón el fuego del Espíritu de Dios. Y se hace difícil estar delante de esos verdaderos adoradores y no poder llorar y estar en la presencia de Dios, porque vienen cargados de la presencia de Dios. No vienen a buscar fama, no vienen por dinero, vienen porque son adoradores. Las iglesias ayunaban, y cuando los ministros y pastores hace 25 o 30 años atrás veían conflictos en sus países, en vez de coger pancartas e irse a protestar al Capitolio, no estoy diciendo que eso sea malo, pero hacemos más orando. No estoy de acuerdo con que nos callemos. La iglesia debe de hablar. Y si somos atropellados por las leyes gubernamentales que van en contra de los principios morales establecidos por Dios, la iglesia no puede ser un cuerpo silente. Tiene que ser una iglesia que hable, que proteste, que grite, que levantemos nuestra voz. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿de qué nos vale hacer eso si en medio de los conflictos no sabemos a dónde ir? No vamos a poder resolver un conflicto con un cartelón. Tenemos que ir a la presencia de Dios. La respuesta está en la presencia de Dios. La respuesta a nuestras peticiones, a nuestras preguntas, no está en quién tiene la culpa. Está en que dejamos de buscar la presencia de Dios. Y cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, el conflicto se hace más difícil. La Biblia no dice que el conflicto dejó de pasar porque Daniel estaba 21 días en ayuno. El conflicto seguía. Lo que ese país no sabía era que había un profeta de Dios, que mientras ellos perdían el tiempo peleando y haciendo guerra, viendo quién tenía más fuerza, había un profeta de Dios. Un solo hombre en una ciudad de rodillas puede más que un ejército de pies. Un solo hombre con una visión. Un solo hombre que sabía a dónde había que ir, quién tenía el poder, ¿a dónde estaba la palabra? Fue a la presencia de Dios y por 21 días dijo: yo no voy a salir de aquí hasta que Dios me dé una palabra y una revelación. Y por 21 días Daniel estuvo en la presencia de Dios. Cuando nos cansamos de ser parte de un club social donde la gente va y se reúne solo para ver quién tiene la revelación más espectacular. Yo fui y viví eso un día. Me cansé de ir a los congresos donde cada persona que mandaban a saludar tendría que decir aquella palabra que sobresaliera más que el compañero anterior, porque no se veía a un pastor y a un ministro como un compañero, sino como la competencia. Y se iba a los congresos a competir a ver quién tenía la revelación más grande. Y me cansé de esos espectáculos humanos. El que quiera pensar diferente a mí, que piense, y yo se lo respeto. Pero se convertían en eventos, solo en eventos,
de hombres que iban a hablar de sus Rolex, de sus carros, de las casas, de las ofrendas que le daban, de las sortijas y las prendas, y donde no se mencionaba el Espíritu de Dios. Y se ponía afuera la presencia de Dios para hablar solamente de una revelación en la que no estaba el Espíritu Santo. Oh, yo recuerdo esos días cuando yo vivía ese tipo de eventos y no veía ni una sola cosa que pasara en nuestra vida ministerial, y me daba cuenta que algo no estaba bien. Hoy los hombres de Dios quizás pierdan más tiempo yendo a eventos y eventos y eventos. No vas a conseguir en un evento lo que necesita tu iglesia, pastor. No vas a conseguir en un evento lo que necesitan tus ovejas. Lo que necesita tu iglesia y tus ovejas no lo vas a conseguir en un congreso. Vas a tener que irlo a buscar tú mismo en la presencia de Dios. Si hay algo que quieres de Dios, no lo vas a conseguir en un congreso. Lo vas a tener que ir a buscar en la intimidad con Dios. Pensamos que eso de que nos van a activar, como si el Espíritu de Dios fuera algo mágico. No es así. Dios no puede activar algo en mí que yo no tengo. Si yo estoy apagado, no puede activar el fuego. Y por eso Daniel decidió, en medio de un conflicto, de un problema, como les quieras llamar, Daniel dijo: yo no voy a ser parte de ese conflicto. Yo voy a ser parte de la solución. Yo voy a ir a la presencia de Dios. Y yo bendigo a quienes en esta iglesia se quedaron para decirnos a nosotros los pastores: pastor, yo no voy a ser parte del problema. Yo voy con ustedes a la presencia de Dios. Nosotros nos vamos a quedar en la presencia de Dios. Doy gracias a Dios por la gente fiel que no se dejó convencer. No solo en esta iglesia, sino en cientos de miles de iglesias a través del mundo, que en medio de un conflicto en sus iglesias no las abandonaron. Es fácil servir al Señor en la comodidad. Óyeme, te voy a preguntar algo. ¿Cómo tú crees que le vas a enfrentar a Dios tu cara? Cómodamente ahí, en el país donde me estés viendo. Si un día, para que tú hoy tuvieras vida, el Hijo de Dios tuvo que pasar por los castigos más fuertes y grandes que jamás un ser humano hubiese pasado por ti, ¿cómo vas a enfrentar a Dios? ¿Con qué? ¿Cuál es la excusa que le vas a dar a Dios para decirle que no puedes servirle? Cuando Dios vea y mire al sacrificio de su Hijo Jesús, quizás tenga mayor condenación tú que el peor de los impíos. ...21 días en el que Daniel dijo: yo lo que voy a hacer es que voy a ir a buscar su presencia. Eso te hace a ti, como hombre y mujer de Dios, diferente a los demás. Eso te saca del montón, del club de los que dicen, se cruzan de brazos y dicen que lo haga Dios. De los que dicen: yo sé que Dios es bueno, yo también sé que Dios es bueno, pero sé que hay algo que yo tengo que hacer. Dios no va a orar por mí. Él no puede ayunar por mí. Ya Él lo hizo, Él pagó el precio, pero ahora me toca a mí. Y una de las cosas que menos la iglesia de hoy está haciendo, porque se ha modernizado demasiado, es ayunar. La iglesia de hoy no ayuna. Y cuando ayunan, a las 10 de la mañana están pensando en comerse media libra de pan. Estoy hablando de gente normal. Hay gente que tiene sus condiciones aquí en la iglesia y nos ha acompañado a nosotros durante los 21 días de ayuno. No los 21 días de ayuno de Daniel que hacen por ahí. 21 días de ayuno de verdad, buscando la presencia de Dios, buscando una palabra que transforme la vida
primero de nosotros como ministros de Dios, como cabeza de la iglesia después del Señor, para traer una palabra sana, no de la famosa sana doctrina que hablan por ahí, porque la sana doctrina de por ahí es la de pantalones, pelo y pintura. Estoy hablando de sana doctrina, de una palabra verdadera, que saque a la gente del pecado, que le diga la verdad a la gente, y que la gente sea confrontado con la verdad de la palabra de Dios, y que esa verdad de esa palabra te redarguya tan profundamente en tu ser, que el Espíritu Santo te haga comprender que tú necesitas cambiar, que tú necesitas dejar de pecar, que necesitas levantarte, que tienes que volver otra vez a Dios. De eso se trata. De eso se trata. Pero eso no se puede conseguir si no se consigue la presencia de Dios. Por eso es que tú ves que la gente en medio de un problemita, mire, como dicen en el campo, ponen pies en polvorosa y salen huyendo. Las empresas se ponen mal, y los trabajadores que desde hace quizás 25 años esa empresa le abrió las puertas por primera vez, se olvidaron de que hace 25 años nadie les daba una oportunidad, y ahora porque la empresa está mal, la abandonan por otro trabajo. Y tú dices, hay que buscar la prosperidad, pastor. Hay que poner en balanza a veces gratitud versus dinero. Y cuando pones en balanza lo que es gratitud y el dinero, la balanza debe inclinarse hacia la gratitud. ¿Cómo vamos a servir al Señor cuando no tengamos nada? Si el apóstol Pablo dijo, yo sé servir a Dios en la abundancia y sé servir a Dios en la escasez. Un ejemplo vivo de que las situaciones no nos pueden afectar. A Pablo no lo afectó que lo metieran preso, no lo afectó. A medianoche lo que hicieron fue hacerlo cantar y dar un concierto a los presos. Un conflicto, lo que puede generar en la vida de un verdadero adorador, es llevarte a la presencia de Dios. Los conflictos se deben convertir en trampolines que te impulsen a alcanzar y a escalar un nivel mayor de adoración, de excelencia para Dios y de búsqueda profunda con el Espíritu de Dios. Daniel sabía que no había opciones. Era entrar a la presencia de Dios o dejar que la situación lo capturara, que le robara su atención y que se volviera uno más de los que estaban dentro del conflicto. El Señor sabe, porque Él conoce los corazones de nosotros, cuál es el tipo de iglesia que somos. Él sabe qué hay en el corazón de nosotros. Si podíamos estar aquí tratando de marcar una apariencia que no es real, pero en lo profundo de nuestro corazón el Espíritu Santo nos conoce. Y Él sabe si de verdad tenemos el deseo, el hambre, la actitud correcta de entrar en la presencia de Dios. Esto no es un juego. Nosotros vamos a ganar esta lucha, pero no la vamos a ganar hablando, la vamos a ganar en la presencia de Dios. Allí es donde se recibe la palabra, allí es donde se recibe la revelación, allí es donde se recibe la palabra para salir. Si se necesitan remos para remar en medio de una tormenta, los remos se consiguen en la presencia de Dios. No hay barca que pueda salir de un mar embravecido si no es porque Dios está en la barca. A Dios le pareció bien que un hombre como Daniel estuviera listo en medio de un pueblo que estaba en conflicto. La pregunta obligada es: ¿cuánta gente en medio de la situación hoy están listos? Dios te está preguntando, ¿estás listos? Are you ready?
¿Cómo estás hoy recibiendo esta palabra? ¿Cuál es tu conflicto? ¿Con quién es tu conflicto? Y Dios te está diciendo: no puedes tú ser parte del conflicto. Deja de luchar con ese conflicto. El tratar de en el conflicto remar te agotará tus fuerzas, y lo que vas a hacer es tratar de remar sin tener la fuerza. Vas a ser víctima de esas aguas tempestuosas, embravecidas. Abandona tus remos, deja de remar, abandona tu barca en las manos del Señor. Deja que Él lo haga por ti. Un conflicto es un problema, es una enfermedad, es un pensamiento, es una situación, es un dilema. Un conflicto es aquello que hoy mantiene a la gente enajenada del perímetro donde está Dios obrando. Y por eso la gente entran y salen como salen. Entran como salen y salen como entran, porque no consiguen nada. Están afectados, viven afectados, se levantan afectados, se acuestan afectados. Y cuando vienen a la presencia de Dios y vienen a la casa de Dios, no tienen nada, no escuchan nada de Dios, porque sus corazones no están listos para escuchar. Hay un conflicto, estamos peleando una guerra. Esto no lo voy a terminar hoy, y tú vas a ver por qué esta guerra, por qué se levanta el enemigo contra un Daniel, por qué el enemigo persigue a los Danieles. ¿Por qué son importantes para Dios los Danieles? Porque son hombres y mujeres que en medio de las situaciones hacen cosas que otros no hacen. Puede ser que la gente diga, y lo habrán dicho de nosotros. Yo sé que lo han dicho de nosotros. Ay, bendito, tan poquitos que son esa gente. A esa iglesia yo no voy a ir porque no tienen aire. Mucha gente que a lo mejor le ha gustado la palabra y dice, yo iría, pero ya me dijeron que no hay aire y yo no puedo estar sin aire. Yo me pregunto, en el infierno, ¿qué harán? Voy a decirte algo de verdad: en el infierno no hay aire acondicionado. Y si tú y yo no nos alistamos, es una verdad que pocas veces se dice, pero el infierno es real. Y en el infierno no hay aire acondicionado. El infierno está lleno de gente que por una desobediencia están allí. No hay aire acondicionado. Y yo estoy aquí en este lugar donde la gente se ha ido, y vengo a cada servicio a predicar y me preparo como si viniera a hablarle a una multitud, sin tener el poco la necesidad de la gente que están aquí sentados, que son fieles, y mis hermanitos online que están ahí todos los servicios viéndonos a través del internet. Pero hay un infierno y hay una gloria para los obedientes, que en medio de los conflictos saben correr hacia la presencia de Dios. El Señor lo dijo, hablé de eso aquí hace poco. Entra a tu aposento y cierra tras ti la puerta, y di delante de Dios. No es ir delante de nadie, hay que ir a la presencia de Dios. Son tiempos de buscar la presencia de Dios. Y Dios está buscando hombres como Daniel, que en medio de situaciones adversas, donde todo el mundo cae preso de la situación, esos hombres sepan discernir que ese es el mejor momento para ir a buscar a Dios. De eso se trata, de saber que en medio de un conflicto es el momento de verdad más verdadero y más hermoso, para que en vez de quejarte, llorar y salir corriendo, te encierres a buscar la presencia de Dios. Si queremos visión, si queremos saber
¿Cuál es nuestro norte? Sentido de dirección, que ya lo perdimos. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Por eso el Señor dijo: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Oye esto: en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, que no los conozco. Acá en la tierra, a esos que te estoy mencionando, les conocían por su fama. Acá en la tierra los seguían por los milagros que habían hecho. Acá en la tierra a esos les aplaudían. A esos les ponían alfombras rojas. Acá en la tierra a esos la gente quería estar con ellos porque tenía la fama. Pero en el cielo no los conocían. Y por eso el Señor a otros les dirá: ven, buen siervo y fiel. Vea la diferencia. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Mientras a estos el Señor le dice: entra en el gozo del Señor, a aquellos le dice: a las profundidades del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo te quiero decir algo: Dios no te va a dar un sueño para que veas el infierno, ni un sueño para que veas el cielo. Es real. Y tú estás justamente hoy en esa línea. Y puede ser que estés más cerca hoy, por tu forma de vivir, del infierno que del cielo. Y hoy Dios te está diciendo: toma la decisión, tómala. De verdad te estoy hablando hoy de parte de Dios. Y le estoy hablando a los que estamos aquí. Esto de servir al Señor es serio. En los días que vienen, antes de que acabe este año, muchas personas se van a dar cuenta que Dios les avisó de algo. Sus finanzas, por su desobediencia, van a estar todavía en mayor déficit que los que están hoy. Porque hay gente que no siembra. Hay gente que no sabe sembrar, hermano. Y la Biblia dice que el que no siembre, no coseche. Tú no diezmas. Tú no estás ofrendando ni a la iglesia, ni diezmas ni ofrenda. Tú no esperes de Dios bendición, porque tú estás en desobediencia. Eso la palabra lo dice. En Malaquías te dice: ustedes todos me habéis robado. O sea, tú dirás: pero nadie se pierde por no diezmar. No es que te vas a ir al infierno por no diezmar. Te vas a ir al infierno por un pecado que se llama robo, porque los ladrones no entran al reino de Dios. Ese es el pecado por el que te vas a ir al infierno. No es porque no diezmes, es porque la palabra de Dios dice: ustedes todos me habéis robado. Y la Biblia dice que los ladrones no entrarán. Entonces, esta es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Hoy es una cuestión de vida o muerte. Sabemos a dónde estamos parados, sabemos hacia dónde vamos a ir. Discernimos en el Espíritu de Dios por qué este proceso tan difícil para nosotros. ¿Por qué se nos ha hecho difícil todo? La renta, la luz, el internet, todo se nos ha hecho difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está agudizando, y Dios está permitiendo que pasemos este embudo para que aprendamos. Y que hubo un tiempo en el que todo se nos sobraba. Ahora hay un tiempo en el que todo nos hace falta. Pero igualmente tenemos que servirle a Dios con el corazón. Igualmente tenemos que confiar en Él, de que Él lo va a hacer. Esforzarnos quizás un poco más de lo que hacíamos antes, lo estamos haciendo. Y Dios nos está pidiendo que nos esforcemos más. Dios nos está pidiendo que busquemos más su presencia. Dios nos está pidiendo que oremos más, que ayunemos más, que busquemos más su rostro. Pero yo te voy a asegurar algo, hermano: han sido los meses difíciles que más difíciles hemos pasado, pero también han sido los meses de más bendición. Ni un solo día que hemos venido a esta casa Dios nos ha dejado de bendecir. Hemos venido a servicios de oración aquí, a este lugar, donde apenas hemos venido 4. Y ha habido tanta presencia de Dios que apenas nos podemos levantar. Y la gente cree que este lugar está lleno de la presencia de Dios.
Y yo sigo esperando. En medio de esta calor, yo sigo esperando un milagro de Dios. En medio de toda esta calor y en este lugar, yo sigo creyéndole a mi Señor por lo que Él me ha dicho. Y mi familia y yo estamos creyéndole a Dios. Cuando hablo de mi familia, no estoy hablando solo de la pastora, que es mi esposa, y de mis hijas. Estoy hablando de esta familia que tengo en esta iglesia, porque esta es una familia. Y yo te estoy invitando a ti, porque hoy voy a hacer un llamado diferente. El domingo que viene yo quiero terminar si puedo terminar esta palabra, porque eso está brutal. El domingo que viene vamos a ver cuál es el espíritu del infierno que sale a interponerse cuando Dios le da a un hombre una revelación, y cómo hace el enemigo para tratar de gobernar aún en el pueblo, en la ciudad o en el país donde está ese hombre, para que no se cumpla el propósito de Dios. Y lo vamos a identificar, porque posiblemente tú tengas a un príncipe de Persia que se esté oponiendo a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, y tú no lo has descubierto todavía. Pero lo vamos a descubrir, lo vamos a desenmascarar. Como dicen los muchachos, lo vamos a tirar al medio. Y vas a saber el domingo que viene por qué la lucha, por qué la guerra. Nosotros sí sabemos por qué estamos en esta lucha y en esta guerra. Dios nos lo ha revelado. Y gracias a Dios, al Espíritu Santo, que nos da por su gracia la revelación de saber que esto solo es un proceso por donde estamos pasando, y que Dios está a punto de hacer algo bonito con nuestra vida. Ahora yo quiero que nos pongamos de pie un momento. Quiero hacer un llamado, pero este es un llamado demasiado es un llamado de confrontación. Pero quiero que los que están aquí y los que están ahí hoy, han habido cientos y cientos de visitas a esta página, de personas que han entrado a esta página para escuchar, y cientos de esas personas han escuchado una palabra que hemos dicho desde aquí, desde Puerto Rico, para bendecir a naciones, a personas.